Museo de las Cosas Prestadas. Capítulo 1. Inventario de lluvia. La primera vez que vi el rótulo fue un día de asfalto lavado, cuando las suelas hacen ese ruido blando de trapo mojado y las fachadas parecen haber envejecido de golpe. Museo de las Cosas Prestadas, decía la placa, con letras mínimas, clavada en una puerta que parecía de armario antiguo, barnizada hasta el reflejo. No había colas ni horarios, solo un timbre discreto protegido por un techito de zinc y un felpudo con pelillos de hilo que pedían entrar descalza. Olía a madera y a ese polvo que no molesta sino que recuerda, y detrás del mostrador una mujer de pelo corto, canas peinadas hacia atrás, una cicatriz pequeña junto a la oreja, me sostuvo la mirada con la naturalidad de quien no vende nada. Se entra con algo que no es suyo y se sale con algo que no falta, dijo, como si me conociera. En las vitrinas, objetos alineados como si fueran consonantes bien puestas, paraguas que aún tenían una perla de agua en la punta, bufandas con esa electricidad mínima que dejan los inviernos largos, llaveros sin puertas, libros con esquinas redondeadas por mochilas ajenas, bolígrafos mordidos, guantes únicos esperando su pareja en otra vida, y un cajón de tarjetas de metro con cantos gastados. A un lado, una silla para quien necesitara sentarse a recordar cuándo fue, y al fondo, una lámpara verde como de hemeroteca que respiraba un pulso leve que no era ni luz ni sombra, solo atención. Pensé en todas las veces que había dicho te lo devuelvo mañana sin llegar a mañana, y en ese instante supe que recuerda mejor el cuerpo que la cabeza, mis manos se cerraron solas alrededor del bolsillo del abrigo como protegiendo una llave que no había traído. No pregunté por normas porque las paredes ya lo contaban con una economía de frases que eran más bien hábitos. Se devuelve sin reclamar, decía un cartel caligrafiado con tinta negra, y debajo, aquí no hay pérdida. Solo ida y vuelta. La mujer, no supe si decir comisaria, encargada, guardiana, sacó un cuadernillo de tapas grises, cosido con hilo blanco, y me lo acercó con un juego de bolígrafos que parecían tener peso de verdad. El catálogo es en voz baja, explicó, y me señaló la primera línea en blanco. Escribe a quien cree pertenecer lo que trae, cómo llegó a usted, cuánto tiempo ha estado en su casa y que cambió de lugar durante ese tiempo. No hace falta que acierte. Aquí el acierto es otra cosa. Dudé. No llevaba nada encima salvo un recibo arrugado de una tintorería y un chicle envuelto 2 veces por si acaso. Pero en el museo no hacía falta acudir preparada, al cabo de unos segundos, como si la mesa hubiera ajustado su altura y la lámpara su inclinación, apareció sobre el mármol una gomita de pelo, de esas marrones que se dan de sí cuando las conversas, una gomita que yo reconocí de inmediato. Fue mía durante un verano y luego, por los azares de una fiesta, acabó en la muñeca de una amiga, y más tarde no sé en qué bolso, y después en qué cajón de un baño compartido. Sin embargo, no era mía, el museo la convocaba no para devolverla sino para señalar la cuerda invisible que la había traído hasta mí. Escribí el nombre de esa amiga con la letra que me sale cuando quiero portarme bien, añadí, tarde de helado de limón, como si fuera un dato útil, y la comisaria asintió igual que asienten las viejas que te han visto crecer desde siempre. Se deposita con la intención limpia, dijo, y con 2 dedos colocó la gomita en una bandejita de cristal. Yo, que no creo en máquinas ni en santos, pude jurar que el cristal respiró. No era la única. Un mensajero con mochila impermeable sacó de su bolsillo un llavero en forma de patito que emitía una lucecita tímida cada vez que lo movías. Una enfermera con las manos aún marcadas por los guantes dejó sobre el paño un carné de biblioteca con una fotografía borrosa en la que ella no era ella. Un jubilado de paso corto extendió una postal de una playa sin gente, escrita por detrás con caligrafía de otras décadas, y alzando las cejas admitió que jamás conoció al remitente. Sus historias no se contaban en voz alta, no hacía falta. Bastaba con mirarse las yemas de los dedos, como hacen los pianistas antes de tocar, para que aquello que no era de uno pesara lo justo. Entre testigos discretos, los paraguas, los guantes, las llaves mudas, el museo funcionaba con una liturgia de domingo por la tarde, nadie tenía prisa y sin embargo todo estaba sucediendo. La comisaria iba pasando páginas del cuadernillo, y en cada línea, la palabra sin reclamar aparecía, de forma obstinada, como un recordatorio o como una garantía. Devolver sin reclamar no significaba dejar en el mostrador y salir silbando. Era un gesto más pequeño y más raro, aceptar que aquello que usamos para cruzar inviernos o esperas nunca nos perteneció del todo, y que al irse nos deja la forma que hizo en nosotros. A cambio, contaba la mujer, el museo nunca entregaba objetos, sino respiraciones, un minuto en el que el teléfono no pide nada,
el sonido de una puerta que se cierra sin enfado, la capacidad de recordar el nombre exacto de una calle cuando se cae la noche. Todo eso cabía en el bolsillo de una chaqueta y en la voz que vuelve a su tono cuando ya no está a la defensiva. Yo había llegado con la intención vaga de curiosear, pero el museo se había metido debajo de mis uñas y, como el agua, encontraba todas las rendijas. Me pidieron que hiciera memoria de un préstamo mínimo, no de los grandes, el favor que te salva un mes, la furgoneta para una mudanza, sino de esos hilos que casi no se ven y sin embargo sujetan mangas completas. Cerré los ojos y allí estuvo el paraguas verde de Ariadna, la amiga que no he sabido retener ni nombrar con justicia. Lo tomé un día de lluvia educada, cuando la luz es una cortina y los pasos una conversación bajita, prometiendo que al día siguiente se lo devolvía. El día siguiente se dobló en otro y después en un tren a otra ciudad y luego en la costumbre de que el paraguas fuera un habitante más de mis inviernos. Cuando se rompió una varilla lo llevé a un zapatero viejo que todo lo cosía, cuando se quedó olvidado en el trabajo, volví de noche a por él como se vuelve a por una foto, una vez incluso lo presté, reproduciendo la falta como quien replica una receta sin leerla. El verde acabó por ser el verde con el que mi memoria pintó ciertas esquinas. A Ariadna dejé de verla. Recuerdo el gesto con el que me pasaba el paraguas, ese movimiento distraído y generoso, y una frase que no era reproche sino broma: si te acostumbras, se te lloverá por dentro. No he sabido cómo llamarla desde hace tiempo, pero en la lámpara del museo, el verde de su paraguas estaba exacto. No lo llevaba encima, claro, y sin embargo, cuando miré la vitrina número 3, allí estaba, con 2 gotas que no caían nunca del remate. La comisaria no me miró como se mira a las culpables ni a las milagrosas, me ofreció el cuaderno para que dejara constancia de aquello que no había traído y que, sin embargo, estaba. Escribí paraguas de Ariadna y debajo aguas de los portales, y la tinta hizo ruido de lluvia mansa. El trato no se firmaba, se comprendía. Devolver sin reclamar exigía una forma de educación que no enseñan en ninguna escuela, reconocer el camino de regreso sin pedir justificante. Yo no sería quien colocara el paraguas en la bandeja, ya estaba, pero debía asumir la devolución en su otra orilla, la de mi casa, donde aún había un gancho vacío esperándolo. La comisaria me explicó el funcionamiento sin burocracia, casi como si me enseñara a atarme los cordones otra vez. Usted vuelve a su casa, limpia el gancho, y cuando vaya a colgar el abrigo, deja ese hueco como se deja un asiento libre en el metro para una barriga que aún no se nota. En los días de agua, sale sin él. No se castiga ni se compensa. Se presta al tiempo un paseo. A cambio, el museo le permitirá escuchar algo que no oía y ver algo que no veía, nada teatral, apenas un desplazamiento de aire. Pensé en mis desayunos de pan con aceite y café tibio, en la prisa como una gaviota que a veces me pica el hombro, en los portales donde una puerta mal cogida puede dar un portazo o soltarse con suavidad. Me vi saliendo a la ciudad con el pelo recogido, sin prisa de no mojarme, obligándome a caminar por los aleros que aún conservan gotas como monedas. No era penitencia, entendí, era ajuste de costura. El paraguas de Ariadna volvería a su dueña o a su idea de dueña, y yo me quedaría con esa delicada y exacta manera de entrar a los sitios sin pedir disculpas por existir. En la esquina de mi conciencia, otra historia levantó la mano, una bufanda roja que nunca fue mía y que, sin embargo, asomaba cada invierno por el borde de una caja. El museo, noté, tenía paciencia para una cosa cada vez. A la hora del cierre, la lámpara verde bajó un tono como se baja el volumen de una radio para escuchar la calle. El mensajero salió mirando el cielo con una tranquilidad impropia de su oficio, la enfermera guardó el carné en un sobre que no se abrió solo, pero casi, el jubilado dobló con buen pulso la postal y la devolvió al estante de cartas con mar. Yo me resistí a marcharme, como quien se queda en el umbral para una última pregunta que no sabe formular. Fue entonces cuando las vitrinas se movieron 1 centímetro, nada de espectáculo, un leve corrimiento de arena fina. Las tarjetas de metro se ordenaron por estaciones que yo conocía, los guantes se aparearon con la lógica de los bailes que aún no he bailado, y en el cajón más bajo, donde estaban los mechones de cabello guardados en papel encerado, una etiqueta cambió de lugar. La comisaria lo observó todo con un cuidado sin prisa, y después volvió a su cuaderno. Cada noche, el catálogo se corrige solo un poco, dijo. No decide él, lo decide lo que se mueve en la ciudad. Me señaló el rótulo de sin reclamar, que ya parecía otro, ya parecía pertenecer a todos los días del mundo. Yo asentí, lenta, como si me hubiera dicho una obviedad que nunca había querido entender.
Alguien, añadió, alguna vez vendrá a pedir que no se escriba un final. Es cuando más cuidado hay que tener con los títulos. No supe si me hablaba del museo, de mí o de Ariadna. En el felpudo, antes de salir, me sacudí unas gotas que no eran de agua y respiré como se respira cuando a una se le ha aflojado el nudo del cuello. Afuera, la ciudad estaba igual, pero con un gancho invisible esperando no colgar nada. Esa noche volví a casa por calles que parecían recién peinadas, con el pulso bajo de quien no necesita darse prisa para acertar. En el portal, antes de encender la luz, limpié con la manga el polvito del gancho donde solía dormir el paraguas verde, y dejé el hueco preparado como se deja sobre la mesa un plato para quien quizá no venga. No tuve que practicar ninguna heroicidad, al día siguiente llovió con esa constancia de gotero que obliga a entenderse con el aire, y yo salí sin techo portátil, el pelo atado y un pañuelo en el bolsillo que no pretendía ser abrigo. En cada esquina descubrí sonidos que juraría que antes no estaban, la puerta de la frutería cerrándose sin enfado, un pase usted que no esperaba, el clic del semáforo acomodándose al paso de una mujer mayor sin que nadie bufara. El museo había cumplido su parte con una exactitud humilde, y lo hacía a través de minúsculos ajustes que no podían fotografiarse. En un escaparate vi mi reflejo, no tanto por verme como por comprobar si de verdad iba desarmada, me descubrí menos a la defensiva, como si a la altura de las clavículas me hubieran desanudado algo. Caminé bajo balcones que destilaban perlas, en un punto concreto de la avenida, escuché una frase que no escuchaba desde hacía años: si te acostumbras, se te lloverá por dentro. No venía de ninguna boca concreta, era la voz de Ariadna en un tiempo que ya no era, que el museo me dejaba sintonizar por un rato para que yo pudiera medir con honestidad el tamaño de mi costumbre. En el buzón me esperaba un sobre sin remite, papel sencillo, sin perfume ni ardid, dentro había una ficha de catálogo idéntica a las del cuadernillo gris, con mi letra de portarme bien, y una línea añadida con tinta más fina, título por asignar. Comprendí que en el Museo de las Cosas Prestadas nada terminaba en la bandeja de cristal, empezaba. El título era una puntada de cierre o de continuación, y aunque la etiqueta de sin reclamar parecía definitiva, aún faltaba esa decisión, cómo se contaría la ida y la vuelta. Dormí con el sobre bajo la almohada, no por misterio sino por no perderlo, y el sueño fue una escalera de portales con las alfombrillas cambiando de lugar para que alguien con las manos ocupadas no tropezara. Al despertar, supe que regresaría al museo con algo que no se lleva en la mano, con la única cosa que de verdad puedo devolver sin romperla, una frase. A primera hora, cuando la ciudad huele todavía a pan y a gas, el museo tenía otra disposición, como un cuarto que respira mejor después de abrir las ventanas. La comisaria me miró entrar sin sorpresa y colocó frente a mí el cuaderno cosido con hilo blanco, pero no me lo acercó del todo, como si esperara que yo viniera con la decisión ya hecha. Las vitrinas, 1 centímetro más hacia el norte, enseñaban un estante nuevo que la tarde anterior no estaba: préstamos largos. Allí, además de llaves con dientes limados por años de bolsillos y bufandas domesticadas por cuellos que se confunden, había tarjetas de visita con nombres borrados por el tacto, trozos de cinta adhesiva con polvo de pared ajena. En un extremo, un paraguas verde idéntico al de Ariadna con su luz de acera húmeda. Bajo cada pieza, un título en proceso, escrito a lápiz, frágil y firme a la vez: lo que sostuve sin permiso, abrigo de lo que no era mío, tarde repetida hasta aprender. Bajo el paraguas, uno que me pinchó como un alfiler: aprender a mojarse sola. Lo leí en voz no voz, y el estómago me hizo el gesto de cuando uno dobla la servilleta para no mancharse más. No quise ese final, no así, no con esa lección que suena a póster para la cocina. Levanté la vista buscando pelea, pero la comisaria ya había puesto entre sus dedos un pequeño carrete de hilo blanco, tan fino que parecía una respiración. Aquí no se cambian títulos, se cosen, dijo, como si me hubiera escuchado por dentro. El lápiz está para eso. Si usted quiere otra forma de regreso, hay que añadir puntadas. Traiga una frase que no pida nada, que no excuse, que no reclame ni perdón ni deuda. Una frase que haga sitio. Le pregunté qué pasa si alguien viene a pedir que no se escriba un final, si el museo puede dejar un estante en suspenso, y ella sonrió sin triunfo. Es cuando más cuidado hay que tener con los títulos, se lo dije. A veces, no escribir un final es un final precioso. Otras, es solo miedo con letra bonita. Me señaló la puerta no para despacharme sino para que entendiera que el trabajo estaba afuera. Vuelva con eso que no se lleva en la mano, añadió. El catálogo sabe esperar. En el felpudo, antes de cruzar el umbral, vi un hilo blanco escapado del carrete,
tendido como una línea de tiza hacia la calle. Lo seguí un tramo, hasta el kiosco de la esquina, y me escuché pronunciando en voz bajita una frase que no pedía nada: gracias por el hueco. No era brillante ni heroica, pero habría una silla en medio de la lluvia. Comprendí que esa sería mi oferta. Y también comprendí, por el movimiento levísimo de las vitrinas, que en el museo había empezado a escribirse otra historia con mis manos y con las de alguien más que, en ese mismo momento, quizá estaba llamando al timbre para pedir, por favor, que no le cerraran un título. Volví con la frase en la boca como quien trae un vaso lleno. La comisaria no me preguntó cuál era, me ofreció el carrete y el cuaderno gris, y acercó la vitrina del paraguas lo justo para que yo pudiera trabajar sin rozar el cristal. A lápiz, con pulso de zurcir medias, taché muy suavemente el título provisional, y sobre la línea que todavía olía a goma, bordé despacio: gracias por el hueco. La lámpara verde respiró una vez, leve, y el cristal hizo ese sonido íntimo que hacen los platos cuando se tocan en la alacena. No hubo campanas ni sello, solo una exactitud humilde. En el reflejo del vidrio vi durante un instante una acera con dos personas caminando al mismo ritmo bajo una cornisa estrecha. Era un regalo sencillo y enorme, y supe que el museo había aceptado mi frase como se acepta un vaso de agua ofrecido a tiempo. El timbre sonó en ese momento, un golpe educado de metal, y entró un muchacho con sudadera mojada, la mirada llena de esa prisa que no sabe dónde poner las manos. Traía una cajita de música con la tapa abollada y pidió, sin rodeos, que por favor no escribiéramos "se acabó" bajo su estante. La comisaria le indicó la silla como quien ofrece una manta y me miró de soslayo, invitándome a quedarme cerca, no como clienta sino como quien aprende un oficio mirando. El muchacho respiró hondo y dejó la cajita sobre el paño. Al abrirla, sonó una melodía torpe, con dos notas cojas que parecían pedir perdón. No quise entender del todo, pero entendí lo suficiente. Había títulos que lastiman por querer concluir, hay otros que duelen por quedarse abiertos como una ventana en enero. La comisaria me pidió el hilo y con una paciencia de costurera de lutos, empezó a probar frases sobre la madera sin escribirlas: lo que suena cuando falta, bailar en la cocina, todavía hay plato. El muchacho asentía o negaba con los ojos, y yo me descubrí sosteniendo el carrete a la altura justa para que no se cayera la puntada del aire. Cuando por fin eligió, no lo dijo en voz alta, lo puso en la mesa como se deja pan, la lámpara volvió a respirar y el cuaderno gris recibió otra línea sin fecha. Comprendí entonces que el museo no era un almacén ni un rito de corrección, sino un método para que la ciudad aprendiera a devolver sin quedarse sin manos, un idioma con pocas palabras bien dichas. Antes de irme, la comisaria me tendió el carrete, no prestado sino a cuenta, y me encargó un ejercicio: salir a la calle y encontrar 3 huecos donde cupiera una silla sin molestar, 3 lugares para un título que hiciera sitio. Cuando no sepas cómo cerrar, dijo, recuerda que a veces solo hay que dejar que el hilo encuentre su propio nudo. Asentí con esa seriedad de quien entiende que el próximo paso ya no es solo mío. Afuera, la lluvia había decidido cesar sin orgullo, dejando en las baldosas un brillo de telón recién planchado. Guardé el carrete en el bolsillo, sentí su peso ligero como una promesa, y supe que el siguiente capítulo estaba esperándome en la esquina, donde una mujer con bufanda roja miraba el rótulo del museo como se mira una carta que una no se atreve a abrir. Capítulo 2, 3 huecos y una bufanda. El carrete en el bolsillo marcaba el compás de una tarea sencilla y honda: encontrar 3 huecos donde cupiera una silla sin molestar. El primero apareció en la panadería cuando la persiana aún estaba a medio levantar y el olor de las barras recién nacidas hacía que la calle se suavizara. Entre el mostrador y la puerta quedaba un cuadrado de suelo siempre libre, un respiro que nadie había bautizado. Ahí imaginé una silla invisible para quien llegara con los brazos cargados y la prisa en el cuello. El segundo hueco estaba en el zaguán de un teatro antiguo, justo detrás de la taquilla, un rincón de mármol con una grieta larga donde el eco se posaba como un pájaro. Pensé en los que esperan a alguien que siempre llega 2 minutos tarde y en cómo ese rincón podía sostener una espalda sin pedir nada a cambio. El tercero lo encontré en el banco corrido de la parada del bus, junto a la papelera que respira papeles, un tramo donde la pintura estaba menos gastada, como si los cuerpos intuyeran que allí tocaba dejar sitio. No hice fotos ni marcas, solo dejé mentalmente una silla en cada lugar y medí el aire con la mano, por si el hilo blanco quisiera aprender el camino. El ejercicio era humilde y sin embargo, al caminar de hueco en hueco sentí que el museo se estiraba como una sábana limpia, abarcando otra porción de ciudad. Cuando di media vuelta para regresar, la lluvia había decidido escampar del todo y el asfalto lucía ese brillo de teatro después del ensayo,
con las luces del día practicando entradas. La mujer de la bufanda roja seguía delante del rótulo, leve como una frase a punto de empezar. No era joven ni mayor, tenía la edad de quien ha aprendido a pasar por la lluvia sin hacer teatro, y en los dedos sostenía una tarjeta de metro con el borde mordido por las esquinas de muchos bolsillos. No entraba, parecía esperar un permiso que no sabía pedir. Me acerqué con la torpeza amable de quien se ha aprendido un saludo nuevo, y sin hablar demasiado, le ofrecí mi frase como se ofrece un pañuelo, gracias por el hueco. La repitió en voz bajita, tanteándola como se tantea un escalón en la penumbra, y en la segunda vez hizo algo que no sé explicar, la frase se le acomodó en la clavícula como una bufanda que no aprieta. Me contó, con los contornos justos, que esa bufanda roja había pasado por cuellos que ella apenas recordaba y que un día cualquiera, en un vestuario cualquiera, la encontró colgada en una percha que no llevaba nombre. Calentaba, dijo, como si ese verbo bastara. Y desde entonces no he sabido a quién devolverle el invierno. No buscaba un objeto, buscaba un título que no lastimara. Le enseñé el carrete, más amuleto que herramienta, y la invité a entrar con ese gesto que no empuja, solo acompaña. En el felpudo, sus botas goteaban el mapa de una espera. Dentro, el museo olía a tela ligera y a madera que ha aprendido a sostener. La comisaria movió con el índice el estante de préstamos largos y apareció una balda que no recordaba, con un letrero escrito a lápiz, tejidos que guardan calor. Allí dormían bufandas domesticadas por inviernos en plural, gorros con la memoria de oídos protegidos, chales que habían cubierto hombros en pasillos de hospital, y en un extremo, la bufanda roja con su rojo de semáforo nocturno. Bajo cada pieza, títulos en proceso, lo que abrigó a tiempo, hombros compartidos, no supe decir vuelve. Bajo la roja, un intento que pedía cambio, aprender a no faltar abrigo. La comisaria nos miró a las dos y, sin ceremonias, explicó la técnica de deshilachar un título sin cortarlo. No se arranca ni se borra, dijo, se suelta un punto y se da otro por dentro. Nos sentamos al borde del mostrador y ella fue probando frases en voz baja, como si hilvanara una canción, esto calienta y no reclama, cuello que se ofrece, inviernos sin propietario. La mujer de la bufanda escuchaba con ese respeto que se da a las cosas exactas. Cuando una formulación le pinchaba, negaba con la mirada, un gesto breve, exacto, sin culpa. No quiero que parezca una lección, dijo al fin, y la comisaria asintió con una mueca de acuerdo. A veces la palabra enseñanza trae frío. Para coser por dentro hace falta un hilo que venga de fuera, dijo la comisaria, y entonces mis 3 huecos se ofrecieron solos como sillas recién pintadas. Puse sobre la mesa, sin sacar nada del bolsillo, el primer lugar de la panadería. Conté con palabras el rincón del teatro y la porción de banco junto a la papelera. Pueden pagar el abrigo con asiento, propuso la comisaria, no como truqueo sino como forma de equilibrio. El museo no entrega objetos, pero permite intercambiar respiraciones, calor residual por sitio, tejido por hueco. La mujer de la bufanda dejó la tarjeta de metro junto a la lámpara como se deja una propina en un vaso de agua, y el vidrio hizo ese pequeño sonido de vajilla contenta. Con el lápiz en la mano, probamos un borde nuevo, para quien llegue cargada, aquí se sienta a resguardo, gracias por el hueco rojo. La roja nos miraba desde el estante no como una tentación sino como un testigo. En ese ajustar de hilos, entendí que devolver sin reclamar también puede significar abrir lugares en la ciudad, no solo en las vitrinas. La comisaria nos recordó, con la severidad justa, que un título no es un eslogan ni un consejo, es una posición, donde se queda una y cómo se ofrece. La bufanda aceptó, si es que los tejidos aceptan algo, un título con aire, abrigo que deja sitio. La frase se cosió al borde como quien tatúa una fecha en el revés de una muñeca, y la lámpara verde respiró una vez, afirmando. La mujer probó el eco de las palabras con la yema de los dedos sobre el cristal, y por primera vez desde que la vi, se permitió soltar los hombros, como si el cuello entendiera que ya no tenía que sostener ninguna deuda. No se llevó nada, se fue con más espacio en la calle. Al cruzar el umbral, giró una cuarta de cara al rótulo, leyó despacio Museo de las Cosas Prestadas y añadió en voz apenas audible, y de los huecos que se hacen. No era una enmienda, era una lectura posible. Yo me quedé parada, todavía con el carrete, viendo como en el estante de tejidos que guardan calor varias etiquetas cambiaban de lugar 1 milímetro, como si el nuevo título hubiera movido la corriente leve que ordena el catálogo. En el cajón bajo, ese donde duermen los mechones en papel, una tarjeta de metro se deslizó sola hacia el extremo de viajes que dan abrigo. El gesto me cosquilleó en la nuca,
hay billetes que calientan. Fue entonces cuando apareció el enlace que no esperaba. En el borde de la bufanda roja, cosido con hilo oscuro y casi invisible, había un puntito de color diferente, una especie de nudo pequeño que no obedecía al patrón. La comisaria, que tiene dedos de lupa, lo deshizo apenas y dejó ver, adentro, un hilo mínimo de tono verde. No dije en voz alta la palabra que me ardió en el centro, pero Ariadna respiró en el cuarto como una ventana abierta. La comisaria miró la hebrilla con una profesionalidad que no dramatiza y me tendió el cuaderno gris para que anotara una observación: conexión posible con paraguas. El catálogo admite vínculos como se admiten parientes que llegan de visita, sin exigir prueba de sangre. Apunté con mi letra de portarme bien, y al hacerlo, la memoria me devolvió una escena de invierno, un cuello rojo apoyado en un mango verde, portales, risas que no fueron exactamente mías. El museo no hace genealogías, me recordó la comisaria, pero a veces propone comidas familiares. Si hay hilo verde en rojo, es que compartieron el perchero o el abrazo, dijo. Me pidió el carrete, cortó un tramo de hilo blanco y lo dejó reposar junto a la etiqueta de la bufanda y la del paraguas, apenas tocándolas. No coseremos ahora, añadió, pero que vayan acostumbrándose a ser vecinas. Salí a la calle con la sensación precisa de quien ha movido de sitio 2 tazas en un armario y la cocina respira mejor. Y, en la esquina, casi en el mismo hueco de antes, la escuché a ella, o a la ciudad con su timbre, diciendo una cosa que llevaba tiempo sin decir: estoy aquí. No era un grito ni una carta, era un título provisional que sabía esperar. En la panadería el hueco empezó a comportarse como una costumbre buena. El panadero, con harina hasta en las pestañas, sacó un taburete de madera que usaba para alcanzar el altillo y lo dejó justo donde mi silla invisible había tomado sitio. No puso cartel ni precio, solo dijo: para quien venga cargada, y siguió cortando hogazas con esa música de sierra que da hambre. Una mujer apoyó allí la compra y los hombros, respiró, y el timbre de la puerta no sonó nervioso cuando volvió a abrirse. En el teatro, la grieta del mármol parecía menos grave, como si el eco se hubiera acostumbrado a sostener espaldas. El portero guardaba los abonos en un sobre, y sin mirar a nadie en concreto, apartaba la cuerda roja un palmo para que la espera cupiera sin pedir permiso. En la parada del bus, un chaval con mochila eligió quedarse de pie para que una señora con carrito pudiera sentarse justo en el tramo menos gastado. Nadie aplaudió, pero la pintura levantó un brillo chico, contento. Mientras iba de un hueco al otro sentía el carrete tibio en el bolsillo, casi respirando, y la ciudad devolvía pequeñas cosas que no caben en fotografía: un conductor que no gritó, un semáforo que aguantó un latido más, un paraguas ajeno que se abrió un segundo para que yo pasara sin tocar la pared. Pensé que así se pagan los abrigos, con sillas. Y pensé, también, que el museo había conseguido salir sin moverse del sitio, estirando una sábana limpia por encima de las calles para que el sueño cotidiano no coja frío. Al mediodía entró al museo un hombre con la mandíbula apretada y la voz envuelta en papel de recibo. Llevaba una bolsa transparente donde había guardado pruebas, una foto vieja en la que alguien llevaba al cuello una bufanda roja, un ticket de tintorería, una nota con fecha. «Es mía», dijo con la seguridad triste de quien quiere cerrar una ventana con viento. La comisaria escuchó sin interrumpir, que es una forma alta de hablar, y al terminar señaló con el mentón el letrero que respira desde la entrada: se devuelve sin reclamar. No era una negativa, era una puerta distinta. El hombre pidió justicia como quien pide sal, y ella le ofreció lengua: convertir su frase en un título que no lastime. Lejos del mostrador, en una esquina donde el barniz luce más antiguo, le mostró el estante de tejidos que guardan calor y le propuso mirar, no identificar. No sabremos nunca cuál fue exactamente la suya, dijo, pero sí que le hizo. El hombre tardó en entender que no iba a recuperar un objeto sino la forma que ese objeto dejó, se resistió, coleccionó aire en los puños, y luego se sentó despacio, como si se quitara un peso de los bolsillos. Probamos frases como quien prueba abrigos: me calentó cuando hizo falta, el invierno en que no falté, cuello que llegó a tiempo. A una de ellas, el gesto se le aflojó un grado, apenas, lo justo para respirar. Puso sobre el paño el ticket de tintorería, no como prueba sino como puntada, y eligió dejar de decir «es mía» para escribir «estuvo en mi invierno». La lámpara verde respiró la confirmación mínima, esa que no sale en ningún noticiario, y el vidrio sonó a vajilla contenta. El hombre se fue con las manos vacías y la espalda distinta. Entendió, creo, que hay cosas que solo se recuperan dejando de reclamarlas, que un título puede ser una manta si no aprieta. A última hora,
Cuando el museo baja la voz para escuchar la calle, el hilo blanco que reposaba entre la etiqueta del paraguas y la de la bufanda se tensó como si nombrara una cita. No fue teatro, fue costura, las dos cartelas se acercaron un aliento, compartiendo borde, y el estante completo se recolocó medio milímetro hacia la luz. La comisaria ladeó la cabeza con esa atención que detecta tormentas mansas. «Mañana habrá visita», dijo, sin grandilocuencia. Yo asentí, y por puro pudor, no pronuncié en alto el nombre que me venía a la lengua. Al salir, el felpudo dibujó con las gotas el mismo mapa que la primera tarde, pero en el buzón me esperaba un sobre sin remite, papel sencillo, sin perfume, con una sola línea en una letra que yo habría reconocido en cualquier pasillo de metro. «No cerréis todavía el título». No era súplica ni orden, era una posición. Le di la vuelta al sobre por nervio y encontré, pegado al cartón con cinta de esas que no quieren despegarse, un billete de tranvía con el canto gastado. En el reverso, una nota menina: «Me quedo al resguardo, cornisa de siempre, cuando escampe». Guardé el papel junto al carrete y caminé hasta la esquina donde los balcones todavía conservan gotas como monedas. A lo lejos, en una cornisa estrecha, una figura sin paraguas se recogía el pelo con una gomita marrón que el tiempo había dado de sí. No corrí. En el suelo, entre mi zapato y la acera, el hilo blanco se tensó lo justo para que el siguiente paso fuera limpio. La ciudad, exacta como una costurera que ha aprendido a medir sin regla, parecía abrir una silla en la lluvia para dos. Capítulo 3, título en suspenso. Llegué temprano con el sobre en el bolsillo y la frase clavada en la lengua como un alfiler que no duele si no lo tocas. La comisaria ya tenía preparado el bastidor donde el museo sostiene lo que aún no quiere cerrarse, un marco de madera con una trama de hilos blancos, tensos lo justo, donde cuelgan etiquetas a lápiz que respiran como peces en acuario. No es exhibición ni adorno, es método. Cuando alguien pide no cerrar, explicó, colgamos el título en corriente mansa y esperamos pruebas de que el aire sabe sostenerlo. No son papeles ni firmas. Son gestos. Me enseñó 3 clavitos de cabeza redonda, cada uno con un nombre caligrafiado, lugar, tiempo, voz. Para mantener un título en suspenso, la ciudad ofrece un sitio donde ese título no estorbe, una duración sin impaciencia y una voz que no reclame. Si alguno falta, la etiqueta cae y el capítulo se cierra solo, dijo, y el bastidor, que no es teatro, vibró como una cuerda recién afinada. Dejé el sobre junto a la lámpara verde. Por primera vez entendí que el hilo blanco no ata, ventila. La figura de la cornisa entró sin paraguas y sin estruendo, con el pelo recogido en la gomita marrón que el tiempo había dado de sí. Ariadna no hizo del reencuentro un acto, hizo del umbral una respiración. Llevaba en la mano un billete de tranvía gastado por dedos antiguos, el mismo que había viajado en mi sobre, y lo colocó en el mostrador con una levedad que pedía asiento. Nos miramos con el cuidado de quienes saben que el tiempo también oye, y antes de cualquier «cómo estás» fijamos una regla que la comisaria aprobó con la inclinación de la cabeza: hablar sin inventario. Nada de deudas ni balances, nada de enumerar inviernos ni varillas rotas. Solo el presente exacto de una mesa y 2 voces. Ariadna leyó despacio el letrero que flota desde el primer día: se devuelve sin reclamar, y lo repitió para sí, como quien prueba un tono que quiere quedarse. No venía a recuperar, venía a no lastimar. La comisaria deslizó hacia nosotras el cuaderno cosido con hilo blanco y un lápiz que hacía ruido de madera, por si queríamos dejar constancia de una etiqueta en suspenso. Ariadna sonrió del lado donde sonríe la gente que ha aprendido a cruzar la lluvia sin teatro, y yo sentí, en la altura de las clavículas, que el museo acababa de ofrecernos una silla. Nos acercamos al estante de préstamos largos como se acerca una al borde de un escenario vacío. El paraguas verde estaba allí, con sus 2 gotas detenidas en el remate, y al lado la bufanda roja, con su borde donde asoma el hilo oscuro y, por dentro, aquella hebra mínima de verde. Las 2 cartelas vecinas parecían saber desde la tarde anterior que hoy tendríamos que hablar bajo su pasillo. Probamos títulos en voz baja, no para colocar ninguno, sino para medir dónde hacía daño la costura. Aprender a mojarse sola, leyó Ariadna sin gusto y negó con gesto pequeño: exacto. Acompañar sin exigir abrigo, susurré yo, y la frase parecía una taza demasiado grande para manos frías. La comisaria propuso un truco de oficio: cuando un título pincha, arráncale la lección y mira qué queda. Quedaba esto: aquí estoy. Ni consigna ni consuelo, presencia.
Ariadna alzó la mirada como si por fin viera desde adentro la cornisa de siempre y dijo que, por ahora, ese borde le bastaba. El bastidor aceptó la etiqueta provisional con un sonido mínimo de cuerda que encuentra su tensión. La ciudad tomaba nota. El procedimiento de título en suspenso no es metáfora. Tiene pasos que se pueden enseñarse como atarse los cordones. Primero, el lugar, elegimos la cornisa estrecha que ambos conocíamos, la de siempre, la que sostiene dos cuerpos si ajustan el paso. Segundo, el tiempo, no poner fecha ni plazo, sino aceptar el día exacto en que la etiqueta vuelva a la mesa por su propio peso, ni antes ni después. Y tercero, la voz, un intercambio que no pregunte por lo que se rompió ni por lo que se debe, un hablar que haga sitio. La comisaria clavó los 3 alfileres en la etiqueta de "Aquí estoy" y la colgó en la trama de hilos blancos. Ahora la ciudad trabajará por ustedes, dijo sin grandeza. Yo vi, de reojo, cómo el hueco de la panadería afilaba su costumbre, cómo el rincón del teatro alisaba su eco y cómo el banco junto a la papelera guardaba un tramo de pintura menos gastado, disponible. No era magia. Era método y paciencia. Para la voz propuso una tarea tan sencilla que asusta, una llamada sin tema. Quedarse al teléfono lo que dura un hervir de agua, sin repasar el inventario ni prometer mañanas, nombrando cosas pequeñas del día que están vivas y no cobran peaje. Ariadna aceptó con una naturalidad que me pinchó de alivio y de temor. Salimos a la calle para que la ciudad sirviera de cabina y marcamos sin dramatizar, cada una apoyada en su cornisa. Hablamos del olor a pan a primera hora, del perro de la esquina que ladra con voz de metal, de una persiana que aprendió a bajar sin enfado, de la lluvia que ese día había decidido quedarse en un brillo de baldosas. Cuando mis palabras iban a tropezar con un "perdona" por el bastidor, a través del vidrio, dejó oír el chasquido leve de una cuerda que protege una nota. No hubo absolución ni aplauso. Solo el acto exacto de sujetar una conversación en el aire para que hiciera de abrigo sin reclamar. Al colgar, ninguno de los dos teléfonos pesaba más. Dentro, la etiqueta seguía arriba, sostenida. No todo el mundo llega al museo con ganas de hilo. Esa tarde entró un tipo con el ceño apretado en llave inglesa y una pulsera de reloj dentro de una bolsa de plástico. Venía con prisa de inventario y voz de madrugada mal dormida. Lo he visto en el estante, dijo sin ver, me lo llevo porque es mío. La comisaria le ofreció silla, y él la rechazó con ese gesto que hace saltar los tornillos de la paciencia. Señaló el letrero de "sin reclamar" como si fuera un enemigo y pidió lo mismo que había escrito en la frente: cierre, protagonista, final a su medida. En el estante había pulseras de reloj, sí, y quizá una de ellas abrazó su muñeca cuando el tiempo pesaba de más, pero el museo no es archivo de la propiedad, es taller de regreso. Podemos poner un título con aire, propuso la comisaria, quizá, "Hora que no me persigue", o "Minuto que no me manda". El hombre gritó menos de lo que creía y más de lo que convenía. Yo me descubrí respirando por detrás de la nariz y sosteniendo el carrete para que no cayera la etiqueta de "Aquí estoy" que colgaba en el bastidor. Al final, el tipo dejó sobre el paño, quizás sin querer, la prisa que traía, y la lámpara verde le devolvió un minuto sin urgencia. Salió con las manos exactamente igual de vacías y, sin embargo, el reloj de la calle tardó un compás en alcanzarlo. Hay devoluciones que ocurren sin que el dueño se entere. De vuelta al estante de préstamos largos, Ariadna tocó con la yema del índice el borde de la cartela del paraguas, no para apropiarse, solo para comprobar la temperatura. ¿Y si el título se nos cae?, preguntó, y la comisaria, que no miente, dijo que a veces ocurre. Por eso el hilo blanco atraviesa también lo que no cierra, añadió, y me tendió unas tijeras pequeñas que no cortan, solo liberan nudos de aire. Me propuso un ensayo de costura, unir por el revés una puntada de rojo con otra de verde, apenas un beso de hebra, sin hacer dibujo, para que si una etiqueta cae no arrastre a la vecina. Cosí como quien aprende a bailar sin música, atenta al peso leve del vidrio cuando respira. En el reflejo vi pasar, por una acera conocida, dos sombras que saben ajustar su paso bajo la cornisa estrecha. Ni foto ni milagro. Una forma de medir el ancho de un aquí. A última hora, cuando el museo baja la voz para que la calle cuente, la etiqueta del "Aquí estoy" se quedó arriba sin esfuerzo. En el bastidor, otros títulos empezaron a pedir corriente, la cajita de música quiso seguir sonando cuando no me miran, un libro subrayado reclamó margen que no sermonea, un llavero pidió puerta que se cierra sin enfado.
La comisaria anotó sin prisa en el cuaderno gris y me devolvió el carrete con un encargo que parecía de barrio y era de ciudad: vigile sus 3 huecos, que no se conviertan en altar. Si se vuelven monumento, estorban. Si siguen siendo sillas, abrigan. Ariadna sonrió con ese lado que no promete y, antes de salir, dejó una frase en la repisa, escrita sobre el billete de tranvía gastado: cuando llueva, estaré en la cornisa de siempre. No pide nada. Dice dónde. La lámpara verde respiró como respiran las casas cuando una llega sin llave y aún así encuentra puerta. La noche me encontró andando sin paraguas por costumbre elegida, con el carrete tibio en el bolsillo y la certeza quieta de que un título puede quedarse en suspenso sin convertirse en herida. Pasé por la panadería y el taburete estaba en su sitio sin cartel, por el teatro y la grieta había aprendido a sostener cuerpos de paso, por la parada y el tramo de pintura menos gastado guardaba sitio sin recibir medallas. La ciudad, sin querer parecerse a nadie, había aprendido otra costura. No es que el museo lo hiciera todo, lo que hace es mínimo y exacto: 4 hilos, una lámpara, un cuaderno que no presume y la disciplina de devolver sin reclamar. Al doblar la esquina pensé en lo que falta: hay préstamos que no son objetos y que aún no han encontrado estante. La comisaria lo llamó contabilidad de aire. Tendremos que abrir un capítulo para eso. Y supe, por el modo en que el vidrio de la vitrina dejó una última vibración, que la historia estaba lista para contar cómo se registran, sin dolor y sin números, los favores que nos sostienen. Capítulo 4. Contabilidad de aire. La comisaria abrió, una mañana de pan y gas, el estante que aún no existía: contabilidad de aire. No eran vitrinas, porque el aire no se encierra sin perderlo, sino una mesa larga de madera clara, con líneas de lápiz casi invisibles que dividían la superficie en 3 columnas: tiempo ofrecido, atención sostenida, respiro prestado. Sobre cada columna, un cuenco de cristal muy fino guardaba, no cosas, sino su rastro: en el de tiempo, el ruido guardado de una tetera que hierve; en el de atención, el rumor de una sala que baja la voz cuando alguien empieza a contar; en el de respiro, la vibración pequeña de una ventana que se abre sin golpe. El museo nos enseñó el método con la discreción de quien pone los cubiertos en la mesa de siempre: cada favor sin objeto se registra con un título que no enumera méritos sino posiciones. Me quedé escuchando cuando ya no hacía falta, guardé turno por una espalda ajena, fingí no tener prisa y era verdad. No había recibos ni firmas, había lápiz, paciencia y la lámpara verde respirando en un tono que no conocíamos. Quise escribir de golpe todas las veces que alguien me sostuvo la tapa de una caja mientras yo ataba el lazo, pero el cuaderno cosido con hilo blanco pidió exactitud: una línea por día, y si el día no trae nada, dejar el hueco. El aire, me explicó la comisaria, no admite redondeos. El primero en pasar por la mesa fue el portero del teatro, con su chaqueta que huele a telón y su forma de mover la cuerda roja sin convertirla en frontera. Dejó sobre el borde una historia mínima: el día que se hizo un palmo a un lado para que una pareja que discutía pudiera terminar de pelear sin público y salir riéndose bajito, como se sale después de una función que no estaba en cartel. Lo contamos en voz baja y buscamos el título con las manos, no con la boca. Hizo sitio al desacuerdo y no cobró entrada. La lámpara aprobó con ese sonido de vajilla contenta y el cuenco de atención sostuvo, durante un latido, un eco antiguo de pateos amables. La panadera, con harina en las pestañas, registró su gesto de cada mañana de dejar el taburete en el hueco sin nombre: aquí descansa quien llega cargada. El conductor del bus, al que rara vez se le ve sonreír, se acercó con una parsimonia de domingo y apoyó en la madera un silencio, ese instante en que, viendo a una mujer correr con el carrito, no dio el tirón de cierre y dejó que subiera sin prisa ni vergüenza. Esperé un poco más y no hizo falta explicarlo, escribió. La comisaria no aplaudió, anotó. Las columnas se llenaban despacio, y lo que empezaba a pesar no era el aire sino la exactitud. A media mañana llegó la sombra inevitable: un hombre con carpeta dura, sello de caucho y la piel entrenada para leer facturas. Venía de una oficina con nombre largo donde la paciencia se mide con listas y el desorden tiene sanción. Se presentó como inspector de objetos y similares y, sin levantar demasiado la voz, pidió ver los justificantes de todo lo devuelto. No de lo regalado ni de lo perdido, precisó, solo de aquello que, sin ser de nadie, parece haberse entregado aquí como si estuviera en regla. Señaló la mesa de contabilidad de aire con un dedo que sabe sumar y restar, y exigió, con educación sin hueco, una equivalencia: cuánto vale un minuto ofrecido, cuántos abrigos compra una escucha, cuántas entradas libera un metro de paciencia. La comisaria,
que no insulta, le ofreció asiento y le enseñó el letrero viejo que nos sostiene: se devuelve sin reclamar. Él sonrió como sonríen los que creen que la palabra es poesía de vagos y pidió otra: responsabilidad. Traía sellos, trajo recuadros, trajo ganas de cerrar. Era la primera vez que el museo, que siempre se ha defendido con lámparas y hilo, iba a tener que explicar su oficio sin traicionar su método. El diálogo fue un tejido fino. La comisaria no discutió precios porque aquí no hay, habló de medidas, palmos, alientos, latidos. Abrió el cuenco de tiempo ofrecido y dejó que el inspector escuchara, si sabía, el hervir de agua que sostiene una voz cuando se queda sin metáforas. Abrió el de atención y dio paso al rumor de sala que baja el tono para hacer sitio. Abrió el de respiro y mostró la corriente leve que se cuela cuando una ventana no se enfada al abrirse. El hombre, que sabía de números pero quizá no de música, empezó por no entender y acabó por no pelear. Pidió un acta y la comisaria, con un gesto que me dio orgullo y miedo, le ofreció un título: responsabilidad que no pide recibo. Lo escribió con letra de escuela, muy claro, y la lámpara le dio permiso. El inspector, sin quitarse el sello, dejó sobre la mesa su única contribución: hoy no haré recuento. No era concesión, era aprendizaje. Prometió volver con menos carpeta y más ojos. Al irse, el felpudo no hizo ruido. A veces el Estado también aprende a pasar en silencio. El bastidor de títulos en suspenso respiraba a su ritmo. El "Aquí estoy" de Ariadna seguía arriba, sostenido por lugar, tiempo y voz, aunque el peso pequeño de las horas quisiera a ratos convertirlo todo en monumento. Para defenderlo de la solemnidad inventamos un juego que nos recomendó la comisaria: cada vez que la conversación estuviera a punto de hacerse sermón, nombrar algo vivo de alrededor y dejarlo en la mesa como fruta de estación. Las uñas de harina de la panadera. La sombra que hacen los toldos en el suelo. El perro que ladra como metal viejo. Era una forma humilde de decir: seguimos aquí, no estamos recitando. El hilo blanco, entre la etiqueta del paraguas y la de la bufanda, aceptó una puntada por el revés cada tarde, apenas un beso de hebra que no hacía dibujo. Si algún día caía una etiqueta, no arrastraría a la otra. El método, como todo lo que dura, se sostenía en la prevención sin drama. Al caer la tarde, la mesa de contabilidad de aire recibió su primer gran caso: una mujer con voz clara y manos de quien ha doblado mucha ropa vino a devolver algo que no sabía nombrar. Contó, sin adornos, que en el hospital donde trabaja se había acostumbrado a ajustar las sábanas con un gesto que su madre le enseñó para que no hagan arrugas en la espalda. Es un segundo, dijo, pero evita una palabra fea. Quería registrar eso, no para cobrarlo, sino para no olvidarlo. Probamos títulos: segundo que quita una espina, sábana que no raspa, descanso sin espectáculo. El cuenco de atención tembló un poco, como si alguien en otra parte del barrio hubiese girado sobre el costado con menos dolor. La mujer se fue con las manos vacías y la espalda distinta. Pensé en la oficina del inspector y en cómo anotaríamos eso si nos obligaran a hacerlo en números. No supe. Supe, en cambio, que el museo había encontrado una de sus columnas maestras: registrar lo que nos sostiene sin convertirlo en deuda. A última hora llegó, con el pelo mojado y la voz baja, el hombre de la pulsera de reloj. Traía la prisa domesticada, como cuando una fiera acepta el cuenco sin soltar del todo el colmillo, y pidió volver a mirar el estante donde los minutos no mandan. No venía a reclamar, venía a rendirse un poco. La comisaria le ofreció un título de los que no lastiman: hora que se sienta a mi lado y no me empuja. Lo aceptó con un gesto mínimo, y yo vi, sin querer verlo, como la carpeta del inspector dejaba en la entrada una sombra menos recta. La ciudad, que escucha, decidió pagarnos el día con una escena que no parece de nadie y nos pertenece a todas. En la parada del bus, un chaval con mochila aguantó el pie en el escalón para que una señora con carrito no tropezara, y nadie hizo teatro. La pintura menos gastada respiró. El museo cerró las ventanas con esa música de metal que ya nos sabe, la lámpara verde bajó un tono, y la comisaria, antes de apagar, dejó sobre la mesa de contabilidad de aire una línea nueva. En su letra breve, hoy se sostuvo un hilo invisible entre dos esquinas. No dijo cuáles. No hacía falta. Afuera, en la cornisa de siempre, Ariadna y yo probamos el silencio sin que pesara. Y el título, arriba, siguió en suspenso sin convertirse en herida. El primer corte de luz del otoño llegó sin aviso, con esa manera doméstica de las cosas que se interrumpen para recordarnos que no son eternas.
La lámpara verde, que no presume, siguió respirando como si tuviera dentro el pulso de un gato, y el museo quedó en penumbra suficiente para que el oído aprendiera. La mesa de contabilidad de aire tomó entonces el protagonismo sin hacer ruido, el cuenco del tiempo ofrecido guardó el chasquido blando de cerillas encendiéndose para otros, el de atención sostuvo un murmullo de gente que baja la voz al entrar, el de respiro dejó pasar un hilo de ventana que no golpea. La comisaria, acostumbrada a lutos y a lunes, nos enseñó un truco de oficio: cuando falla la electricidad, se cuenta por alientos. Uno para abrir la puerta con paciencia, dijo, otro para escuchar a quien no sabe aún que va a llorar, otro para no acelerar el paso cuando la calle invita a carrera. No escribió cifras, movió el lápiz como quien sigue un metrónomo manso. Afuera, la panadería regaló lumbre a una tetera ajena y el teatro, sin luces, practicó a oscuras el gesto de acomodar espaldas. En esa quietud, entró una niña que traía en la mano un anillo de plástico transparente, de esos que se dan en las bolsas de cumpleaños. No es mío, dijo, sin dramatismo, pero me lo encontré cuando me hicieron un hueco en el banco del bus. Quiso devolverlo y no supo a quién. La comisaria le ofreció una silla de su tamaño y, en contabilidad de aire, registramos la ecuación más limpia del día: asiento recibido por asiento que se hará. Título: me senté porque me dejaron sitio y ahora dejo sitio. La lámpara respiró una vez con orgullo pequeño, el solo que se permiten los muebles que trabajan de verdad. El inspector volvió, quizá porque los cortes de luz también afectan a las oficinas de nombre largo. Llegó sin carpeta dura y con una curiosidad que le había desabrochado un botón. Se paró frente al estante de tejidos que guardan calor y luego ante la mesa de contabilidad de aire, como quien entra en un taller y por fin se deja explicar. ¿Qué pasa si alguien quiere cobrar lo que escuchó?, preguntó, menos juez que alumno. La comisaria, que sabe llevar preguntas al sitio preciso, lo acompañó hasta el bastidor de títulos en suspenso, donde la etiqueta de "Aquí estoy" seguía arriba por mérito del lugar, del tiempo y de la voz. Aquí no se cobra, dijo, se nombra para no olvidar y para no convertirlo en deuda. Le mostró la línea nueva que yo había escrito en el cuaderno cosido con hilo blanco: hoy sostuve un silencio que no era mío. El inspector, profesional de los recibos, ensayó la forma de esa frase en la boca, quizá por ver si la lengua admite esa economía. Luego sacó de su bolsillo una almohadilla de tinta, el gesto ya en desuso en los corredores donde manda el teclado, y en la esquina del cuaderno estampó su sello sin texto. No era autorización ni control, era una firma que se queda sin nombre para no reclamar. Aprendo despacio, admitió sin batalla. Agradecimos con una inclinación que no convierte en monumento. Hacia última hora llegó la prueba que más miedo da porque parece pequeña: una mujer entró a toda prisa con un perdón en la boca que sonaba a llave buscada. Quería registrar un perdón como si fuera objeto, con fecha, hora y responsable. La comisaria la sentó en el borde de la mesa de aire y le explicó, con esa severidad que abriga, que el perdón no se archiva, se ventila. Si lo guardamos en vitrina se pudre, dijo, y pasó el dedo por la línea de lápiz del respiro prestado. Propuso entonces un título que hiciera sitio sin quedar como medalla: hoy no necesité tener razón. La mujer se resistió un segundo como quien aprieta una venda, y luego dejó caer los hombros, una pulgada, lo suficiente para respirar. En el cuenco de atención, el rumor de sala ajustó la altura. No hubo milagro, hubo método. Y la etiqueta de "Aquí estoy", allá en el bastidor, aguantó el día sin pedir auxilio, porque la ciudad, disciplinadamente, se encargó de sostenerla con sus 3 clavitos: la cornisa de siempre, el tiempo sin plazo, la voz que no cobra. Cuando volvió la luz, nadie aplaudió. Es un buen signo. La lámpara verde subió un tono y la mesa de contabilidad de aire dejó de sonar a cocina de campaña para recuperar su música de taller. En la puerta, la niña del anillo de plástico esperó a que se le ocurriera una pregunta. Nos miró con una seriedad que todavía no sabe fingir y soltó: ¿y si me olvido de dejar el asiento? La comisaria no la asustó con moral de cartel, le enseñó el carrete de hilo blanco y le explicó que por eso existen los títulos, no para obligar, sino para recordar posición. Cuando te acuerdes, vuelve al banco y deja sitio, dijo. Y si se te olvida hoy, acuérdate mañana. La ciudad también aprende a base de ensayo. La niña se fue con un secreto que cabe en el bolsillo, un trocito de hilo para atar a su muñeca cuando suba al bus. No manda, avisa. Salí a la calle con el carrete en el abrigo y el costado izquierdo tibio, como si llevara ahí el peso leve de una promesa cumplible.
La panadería había apagado el horno y sin embargo la calle olía a corteza, el teatro cerraba con su metálica de siempre pero el eco ya sabía dónde acomodarse sin molestar, la parada del bus guardaba la misma porción de pintura menos gastada, un asiento que ahora tenía nombre sin placa. Crucé bajo la cornisa de siempre y encontré el resguardo sin pedirlo. Ariadna llegó un latido después con su «aquí estoy» puesto como quien no estrena nada. Hablamos lo justo para que la voz demostrara que sabe estar sin tema, le contamos al aire la historia de la niña del anillo, y la noche, discreta, nos cosió por el revés una puntada sin dibujo. La etiqueta siguió arriba. No había heroísmo, había continuidad. Y, en la mesa de contabilidad de aire, la comisaria dejó una última línea antes de apagar: mañana abriremos un estante para lo que falta cuando sobran palabras. Miré el cuaderno cosido con hilo blanco y supe que el siguiente capítulo tendría que aprender a contar lo que no se dice sin convertirlo en silencio rencoroso. La ciudad, al otro lado del vidrio, parecía afilar lápices. Capítulo 5. Lo que falta cuando sobran palabras. La comisaria abrió un estante que parecía imposible de exhibir, no tenía objetos ni vitrinas, solo una cuerda de tender frases cruzando el cuarto, con pinzas de madera que no apretaban, apenas sostenían. Encima del mostrador dejó 3 frascos vacíos con etiquetas escritas a lápiz: pausa a tiempo, corte limpio, mirar sin subtítulos. Explicó, con la seriedad que abriga, que hay días en que la ciudad enferma de adjetivos, que las tiendas se llenan de carteles que gritan mientras los cuerpos intentan pasar sin tropezar, y que el museo, si quiere seguir siendo útil, debe aprender a registrar lo que se quita. Esto no es censura, dijo, es carpintería, quitamos molduras que hacen polvo. El método era tan sencillo que daba pudor: poner sobre la cuerda, con una pinza, palabras que sobran hasta que su propio peso se reconozca y caigan solas. El cuaderno cosido con hilo blanco abrió un capítulo nuevo donde no se escribían piezas sino huecos. La lámpara verde bajó un tono y respiró en compás de taller. Probamos la cuerda con una frase de escaparate que parecía eslogan y en la boca era jarabe espeso. Al colgarla, la madera del suelo dejó de crujir. Las cosas hablan mejor cuando no las empujas, murmuró la comisaria, y la cuerda, leve, aprendió su oficio: sostener lo justo para que el silencio hinque, sin humillar. El primero en acudir fue un locutor de radio nocturna con voz de manta y cansancio de faro. Traía unos cascos alrededor del cuello y en la mirada ese brillo de quien ha pasado demasiadas noches intentando que la ciudad no se sienta sola. Me he pasado de compañía, confesó con honestidad rara, y apoyó en la mesa un puñado de palabras gastadas que usaba para rellenar minutos, relleno como pan malo, al hilo de, en cierta manera, si me permites. La comisaria lo sentó frente a la cuerda y le enseñó a colgar, una por una, las muletillas que se le habían quedado pegadas como pelusas. El primer en realidad resistió un poco y cayó por su propio peso, el segundo se rindió sin pelea. No se trata de callar por callar, explicó ella, sino de dejar sitio a lo que respira de verdad. En la columna de contabilidad de aire, registramos el gesto con un título que le calentó la nuca: hoy dejé que sonara el silencio. El locutor, que sabe manejar consolas y fantasmas, se fue con la tarea humilde de poner música sincera donde antes ponía ruido, y prometió una noche por semana de antena ventilada. Al despedirse levantó la mano, no en saludo de público, sino como quien apaga una luz de estudio para que se oiga el vaso al posarse. La lámpara respiró en su tono de aprobación chica. A veces los que trabajan con palabras necesitan que alguien les sujete el codo para soltar las que estorban. Nosotras probamos el estante nuevo en afuera. La comisaria nos regaló un plan de 3 quietudes para caminar la ciudad sin convertirla en diálogo de catálogo: mirar una vidriera sin adivinar precio ni historia, oír una bajante de agua sin inventar metáfora, partir un mendrugo en la cornisa de siempre sin comentar el hambre ni el pan. Ariadna aceptó con esa naturalidad que hace sitio y yo sentí, en la altura de las clavículas, que el hilo blanco encontraba una hebra que no conocía. Bajo la cornisa, el mundo siguió como si no hubiera público: un perro olió el charco con profesionalidad, una mujer acomodó el carrito con el ritmo de quien ha empujado toda la vida, el viento movió una cortina en un cuarto que no veremos. La voz, adiestrada en inventarios, quiso colar un «¿te acuerdas de?», pero la cuerda del museo, esa cuerda mental que ahora llevo en el bolsillo como el carrete, sostuvo la tentación hasta que cayó sola. Al volver, colgamos en la cuerda 3 etiquetas pequeñas: esto no necesitó discurso, mirar sin empujar al mundo, pan sin comentario. El bastidor de títulos en suspenso, al fondo, dejó oír una cuerda satisfecha: aquí estoy seguía arriba sin volverse consigna. Aprendimos que hay cosas que solo existen si nadie las subraya.
El conflicto llegó en forma de cámara con brazo articulado y sonrisa que pide permiso después. Un chico de vídeos, nervioso y amable, quiso grabar el fenómeno del museo con voluntad de homenaje y hambre de clics. Traía en la mochila focos que se convierten en luna y micrófonos que cazan susurros. La comisaria, que ha visto templos volverse selfies y lápidas volverse filtros, le ofreció un asiento honesto y la cuerda de tender frases. Aquí las palabras no se monetizan, dijo sin humillar, porque entonces se hacen piedra. El chico, que no venía con mala fe sino con la prisa del oficio, dejó junto al mostrador el micrófono encendido para registrar ambiente. El aparato, al cruzar la frontera del rótulo, comenzó a grabar algo que en la mesa reconocimos de inmediato, la respiración de la lámpara y el ruido suave de vajilla contenta. Nada que sirviera a su guión. Tratamos de encontrar un título que no le cerrara la puerta en la cara y tampoco convirtiera el museo en monumento, y salió uno con aire, silencio que no es mercancía. Él titubeó, entendió lo justo, y se llevó de recuerdo una pinza de madera con una frase colgada: no todo lo que suena se cuenta. Al cruzar el felpudo, ese que dibuja mapas con gotas, su cámara recuperó la voz de la calle. Adentro, la cuerda aprendió un pliegue: defenderse sin sangre. Esa tarde la lámpara verde quiso hacerle una visita a la hemeroteca íntima de la ciudad, esa mesa donde los titulares vienen a curarse el exceso de músculo. No se corrigen noticias ni hechos, se limpian adjetivos. Llegó un recorte con su traje de domingo que decía más de la cuenta: polémico y salvaje aguacero colapsa arterias esenciales, y lo colgamos en la cuerda como se cuelga una camisa que huele a cocina. Fue cayendo la mitad de lo que sobraba hasta que quedó una frase que no humillaba a nadie: lluvia detuvo calles. Cada palabra respiró más hondo. La comisaria, con letra de escuela, añadió un subtítulo que no buscaba épica: vecinos se hicieron sitio. Afuera, una protesta doblaba la esquina con altavoces y consignas legítimas. Dentro, la cuerda sostuvo lo justo para que no se nos endureciera el cuello. A la salida, un hombre con pancarta entró solo para beber agua. No le preguntamos de qué iba ni de quién era, le dimos vaso con título: garganta que descansa. El inspector, que asomó un segundo desde el quicio con el botón desabrochado, no selló nada, se apoyó en el marco, escuchó la cuerda, y supo que, por ese día, el museo había quitado más peso del que puso. Afuera, la cornisa de siempre nos esperaba con sitio suficiente para dos que no tienen prisa por explicar todo. Y en la cuerda quedó colgando, para el día siguiente, una frase humilde: hablar menos para oír lo que vuelve. Capítulo 6. Costura por el revés. La tormenta buena, la que limpia sin derribar, llegó como ensayo general de invierno, y el museo, que no presume, abrió antes de tiempo para que la ciudad tuviera donde poner las manos. No vinieron multitudes, vinieron ritmos: la panadera con harina en las pestañas dejando su taburete en el hueco sin nombre, el portero del teatro afinando el eco para espaldas ajenas, el conductor del bus entrenando el freno a favor de los tobillos cansados. La lámpara verde respiró un punto más hondo y la mesa de contabilidad de aire empezó a registrar sin prisa las operaciones del día: páramo de paraguas bajo alero compartido, llamadas que no piden tema, ventanas que no golpean al abrirse. Afuera, el agua se organizaba en cordones por las aceras y, a cada esquina, aparecía una silla invisible donde cabía un cuerpo con bolsas, un carrito, un cansancio. La cuerda de tender frases, cruzada de pared a pared, sostuvo las palabras que sobraban hasta que se rindieron solas: urgente, imprescindible, última oportunidad. El vidrio hizo su música de vajilla contenta cuando una señora colgó, con pulso de costurera, la frase: corre, que llegas, y la dejó caer sin estruendo. Alguien dijo en voz baja que así también se vacía una ciudad, de prisa gratuita. La tormenta siguió, exacta, como un metrónomo que ya nos conocía. Ariadna llegó empapada de esa agua que admite vivir sin paraguas y se apoyó en la madera con el gesto de quien ya sabe estar. La etiqueta de aquí estoy seguía arriba, prendida por lugar, tiempo y voz, y sin embargo nos pedía la cortesía de volver a mirarla como se mira un vaso lleno antes de moverlo. No quiero que la convirtamos en lema, dijo, y la comisaria asintió: severidad amable. Decidimos entonces llevar la etiqueta a paseo. Bajo la cornisa estrecha la colgamos mentalmente de un clavo de ladrillo y nos quedamos un rato, sin tema, viendo cómo la lluvia sabía escribir sin ortografía. Le contamos al aire las noticias mínimas: la panadería había añadido un vaso de agua junto al taburete, el teatro había apartado la cuerda roja un palmo más, y cuando la conversación quiso ensayar una moraleja, la cuerda del museo tiró de la pinza invisible y dejó caer la tentación.
Así está bien, dijo Ariadna, y supe que el título podía durar sin convertirse en bandera. Volvimos al bastidor, lo colgamos otra vez, y la lámpara nos devolvió un latido de afirmación sin fuegos. La prueba mayor no vino de la lluvia sino de un papel con membrete, un recuento extraordinario, solicitando inventario completo de entradas y salidas, incluso de intangibles. El inspector apareció sin carpeta, un avance, y con la sinceridad de quien sabe que trae ruido a una casa con oídos. La comisaria le ofreció el cuaderno cosido con hilo blanco y una silla, no para negociar sino para aprender posición. No sabemos convertir un minuto prestado en cifra, dijo, pero sí podemos mostrarle cómo se sostiene. Lo llevó al estante de tejidos que guardan calor, al de préstamos largos, a la mesa de contabilidad de aire, y, por último, al bastidor donde titila, aquí estoy. El inspector escuchó la respiración de la lámpara y el rumor de sala que baja la voz, luego sacó su sello sin texto y lo posó en la esquina del cuaderno no como autoridad, sino como peso para que el papel no se volviera cometa. Redactó una línea que, a su manera, era una cesión, acta de confianza provisional. La firmó sin nombre, se desabrochó un botón, y prometió llevar al ayuntamiento, palabra larga, la idea de que hay contabilidades que solo se cuadran en alientos. Entró entonces un hombre con el pecho a la altura de una alarma y en la mano el estuche de un inhalador que ya no estaba. No venía a devolver, venía a pedir con razón que casi dolía en las paredes, aire inmediato. El museo no guarda medicinas y sin embargo supo qué hacer con la urgencia. La mesa de contabilidad de aire llamó, sin teléfono, a los que estaban cerca de su órbita. La panadera dejó pan en forma de azúcar lento, el conductor detuvo 2 paradas la prisa, el portero puso la espalda para sostener otro cuerpo, el inspector cruzó la calle con su coche y acercó a la farmacia más cercana a un desconocido con la dignidad intacta. Registramos la escena no como heroicidad sino como método, respiro prestado y devuelto sin recibo. El hombre se fue respirando a la altura justa, y en la vitrina, el estante de préstamos largos desplazó 1 milímetro sus etiquetas para hacer sitio al aprendizaje. Hay objetos que no vuelven, hay vidas que sí. La cuerda de tender frases salió a la plaza. No le pusimos focos ni cartel, solo un par de pinzas en cada extremo, anudadas al mobiliario urbano como quien cuelga la colada un domingo de sol. Pasaron comerciantes, escolares, taxistas, un violinista con paciencia, y fueron colgando palabras hasta descubrir que muchas pesaban en vano. Exclusivo, última hora, irrepetible. La ciudad, que llevaba días ensayando sillas, practicó ahora el arte de quitar molduras. Bajo la cuerda, se podía oír el sonido exacto de las ruedas de una maleta cuando no encuentra bache y el de una risa que no pide grabación. Alguien colgó perdón por la tardanza y, al caer, miró el reloj sin obedecerlo. El inspector, de civil, se fue a casa sin escribir su informe y en la esquina nos dejó, a modo de título, un post-it en blanco. La lámpara respiró desde dentro con orgullo chico. A veces lo público aprende sin proclama. Aquella tarde, la comisaria me llamó a la trastienda donde los hilos viven como animales domésticos. Sobre la mesa había un juego de tijeras que no cortan, una aguja que atraviesa aire y el carrete antiguo con el que empecé a aprender. El museo no quiere heredera, dijo, quiere manos que sepan coser por el revés. Me tendió el cuaderno cosido con hilo blanco para que lo llevara a casa una noche, como quien confía el pan a otra cocina. Si se queda sin lámpara, cuente por alientos, si se queda sin vitrinas, use sillas, si se queda sin palabras, tienda cuerda. No hubo ceremonia, hubo peso leve en el antebrazo. Acepté con la humildad de quien no será dueña, y por eso mismo podrá sostener. En el pasillo, escuché el rumor de la sala que baja la voz para dejar pasar un título, guardiana de huecos. Me entró risa y respeto a partes iguales. Volvimos las 3, comisaria, Ariadna y yo, al bastidor. La etiqueta de aquí estoy nos miraba con esa serenidad de vaso que ha aprendido a esperar. Decidimos, no por cansancio sino por exactitud, fijarla con una puntada que no inmoviliza, título que sabe esperar. No era cierre ni consigna, era posición. El hilo blanco cruzó el papel por el revés y el vidrio dijo su música pequeña. Mantuvimos el acuerdo de los 3 clavitos, lugar, tiempo, voz, como condición de su permanencia, cornisa de siempre, días sin calendario, conversaciones que no cobran. El inspector, desde el quicio, levantó la barbilla como quien asiente sin molestar. El museo no aplaude, respira. Y la ciudad,
Al enterarse por vías que no son prensa, empezó a usar "aquí estoy" sin decoración, en rellanos, en mensajes cortos, en panaderías donde el cambio se da con la mirada. A la hora de cerrar, la panadería dejó el taburete en su sitio sin cartel, el teatro apoyó la cuerda roja para que mañana no moleste, la parada del bus guardó su tramo de pintura menos gastada, y la plaza, con su cuerda de pinzas, aprendió a no volverse atracción. Ariadna y yo caminamos bajo la cornisa de siempre sin paraguas ni postura. No hablamos de la lluvia, la usamos. Al pasar junto al gancho vacío de mi casa, le pasé un paño como quien agradece la espera. El cuaderno cosido con hilo blanco, en mi mesa, respiró como lámpara. Abrí en la última página y escribí, sin fecha, se devolvió sin reclamar y la ciudad se hizo sitio. La tinta sonó a lluvia mansa. La noche, al otro lado, cosió por el revés una puntada sin dibujo entre la bufanda roja y el paraguas verde. Y supe que, cuando digas que cerremos, el museo sabrá despedirse sin estruendo, con un título bien puesto, una silla libre y la respiración de una lámpara que no se cree milagro. Epílogo, silla libre. La ciudad aprendió a decir "aquí estoy" sin comillas. No fue de golpe ni por decreto, fue por la costumbre de sillas invisibles que aparecían donde el aire lo pedía. El hueco de la panadería se quedó para siempre con el taburete sin cartel, el zaguán del teatro perfeccionó su eco para espaldas cansadas, la parada del bus guardó, como quien protege un secreto, esa porción de pintura menos gastada que sabe a descanso. La cuerda de tender frases cruzó plazas y pasillos, a fuerza de sostener lo que sobraba hasta que caía solo, dejó a la ciudad con palabras más leves y calles menos rígidas. La mesa de contabilidad de aire siguió apuntando con lápiz fino los favores sin objeto. Ya nadie preguntaba cuánto vale un minuto ofrecido, porque el cuenco del tiempo había aprendido a hervir agua para voces ajenas sin hacer teatro. La lámpara verde respiraba como si guardara un gato dormido y el vidrio hacía su música de vajilla contenta cada vez que un título encontraba su sitio. Se devuelve sin reclamar pasó de rótulo a disciplina doméstica, una forma de abrir puertas sin golpe, de cerrar conversaciones sin deuda, de entrar al día como quien quita una moldura que hace polvo. El inspector volvió un par de veces, siempre con un botón menos de rigidez y el sello sin texto en el bolsillo como amuleto sin superstición. Traía, de cuando en cuando, papeles con membrete y preguntas que aprendían a no lastimar. Un día, sin anuncio, llegó con una nota del ayuntamiento, palabra larga, respiración corta, en la que se reconocía la existencia de estantes de aire y se proponía, con prudencia, imitar su método, dejar sitio, medir por alientos, registrar atenciones. No era un homenaje, era una cesión, el Estado tomando lección de una lámpara. La comisaria lo leyó en voz baja, asentó sin épica y guardó el papel entre el cuaderno cosido con hilo blanco y el carrete antiguo, como se guardan las servilletas bordadas que se utilizan los días de diario para no olvidar que el diario también merece mesa. El inspector estampó su sello sin letras en una esquina que no pedía firma y se fue sin cerrar informe, dejando en el felpudo el mapa quieto de unas gotas que ya sabían orientarse. Ariadna y yo mantuvimos la etiqueta en alto sin convertirla en bandera. Aquí estoy, se fijó con una puntada por el revés y los 3 clavitos, lugar, tiempo y voz, se quedaron de guardia sin uniforme. A veces, cuando la conversación tentaba moraleja, tendíamos la cuerda en la cornisa y dejábamos colgar la frase hasta que se rendía sola. Otras veces, cuando el día estaba demasiado lleno de adjetivos, paseábamos en silencio en la esquina donde la lluvia escribe sin ortografía y bastaba con nombrar el perro de metal viejo, el toldo que hace sombra en el suelo, la panadera con harina en las pestañas. No contamos inviernos ni hicimos inventarios de varillas rotas. Dejamos sitio. El hilo blanco, entre la bufanda roja y el paraguas verde, mantuvo su beso de hebra por el reverso, lo justo para que ninguna etiqueta arrastrara a la otra si un día decidía caer por su propio peso. Aprendimos que hay finales que duran en presente. El museo siguió sin vender nada y, sin embargo, cada tarde alguien se iba con algo que no faltaba, un minuto en que el teléfono no pedía nada, una puerta que se cerraba sin enfado, un nombre de calle que volvía a tiempo cuando caía la noche. La trastienda olía a hilo guardado y pan tibio, y la comisaria, con su cicatriz pequeña junto a la oreja y su autoridad de taller, dejó sobre la mesa las tijeras que no cortan, por si algún día hacía falta liberar un nudo de aire. Me prestó el cuaderno para noches de apagón, si se va la luz, cuenta por alientos, y el bastidor aprendió mi pulso como aprenden los instrumentos las manos que no buscan aplauso. No hubo ceremonia, hubo manos que sabían coser por el revés y una ciudad que, de tanto practicar, convirtió la cortesía en músculo secreto.
Una tarde de invierno claro, la niña del anillo de plástico volvió para contar que había dejado su asiento sin esperar aplauso. Colgamos en la cuerda su frase mínima, me acordé a tiempo, y se rindió sola a la tentación de convertirla en consigna. En el estante de tejidos que guardan calor, la bufanda roja y el paraguas verde conservaron su vecindad sin convertirla en mito. En la mesa de contabilidad de aire, el portero del teatro dejó la línea más exacta del año, abrí un pasillo en la discusión de dos desconocidos y no cobré entrada. Y el inspector, desde el quicio, asentó con la barbilla como si por fin hubiera encontrado la medida que no cabe en Excel, un palmo de sitio, un aliento de paciencia, una voz que no manda. Nadie lo celebró. Fue mejor, todos hicieron sitio. Cuando cierro el museo, que nunca se cierra del todo, paso un paño por el gancho vacío de mi casa para agradecer la espera, guardo el carrete en el bolsillo izquierdo y dejo la lámpara respirando a tono de gato. Afuera, la cornisa de siempre admite dos cuerpos si ajustan el paso. No hay milagro. Hay método. Se devuelve sin reclamar y aquí estoy bastan para un barrio si se cosen con hilo blanco y se revisan cada tanto como se revisan los bolsillos antes de lavar, por si una gomita de pelo, una tarjeta de metro, un billete gastado necesitan asiento. La ciudad, que aprendió a decir su nombre con menos adorno, guarda para quien llegue una silla libre y una etiqueta con aire. Y yo, cuando bajo la persiana hasta la mitad para escuchar mejor la calle, escribo en el cuaderno sin fecha, hoy la lluvia no exigió paraguas y, sin embargo, a nadie se le mojó por dentro. El vidrio suena a vajilla contenta. La lámpara respira. El museo, que no presume, sabe quedarse quieto para que otros regresen. Y, si alguna vez hace falta, hay hilo.